Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me siento increíblemente feliz de compartir este espacio con ustedes una vez más. ¿Cómo se encuentran? Espero que su día esté siendo maravilloso, lleno de energía positiva y momentos especiales. Hoy vamos a profundizar en un tema que estoy segura les apasionará, especialmente a los seguidores de la estrella turca más admirada y querida, Can Yaman. Hoy nos sumergiremos en una pregunta esencial y fascinante: ¿qué necesitaba realmente Can Yaman para alcanzar la felicidad? No nos centraremos en su brillante trayectoria profesional, que indudablemente es un éxito rotundo, ni en su atractivo físico, que es innegable y salta a la vista. En cambio, exploraremos una dimensión más profunda, algo que quizás no se revela en las alfombras rojas ni en las portadas de revistas. Nos aventuraremos en el viaje personal de Can Yaman hacia la plenitud y la felicidad genuina, desentrañando los elementos clave que han moldeado su camino. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, te perderás ninguno de mis vídeos llenos de información sobre tus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Les prometo que se divertirán y aprenderán muchísimo. Y ahora sí, adentrémonos en el tema central de hoy. Can Yaman, un nombre que evoca pasión, talento y un atractivo innegable, ha cautivado corazones en todo el mundo. Lo hemos visto brillar en la pantalla, enamorándonos con sus personajes llenos de carisma y magnetismo. Pero detrás de esa imagen de estrella, hay un ser humano con sus propias luchas, aspiraciones y una búsqueda constante de la felicidad. Un viaje que todos compartimos, aunque con diferentes matices y desafíos. Todos lo conocemos por sus exitosas series de televisión, que han roto récords de audiencia y han generado un fervor global. Desde la mágica historia de amor de Erkencikus, pájaro soñador, hasta el encanto de Dolunay, luna llena, pasando por la divertida comedia romántica de Bayen, señor equivocado, Can Yaman ha cautivado a audiencias de todas las culturas y edades. Su química en pantalla con sus CEO protagonistas, su habilidad para equilibrar la comedia y el drama con maestría, y su innegable atractivo físico lo han catapultado a la cima de la industria del entretenimiento turca, convirtiéndolo en uno de los actores más solicitados y admirados. Pero más allá de la fama y el éxito profesional, Can Yaman ha recorrido un camino personal lleno de desafíos y aprendizajes. Ha tenido que lidiar con la implacable presión de la fama, las críticas a menudo despiadadas, las expectativas del público y los altibajos inevitables de la vida amorosa. Y a lo largo de este camino, ha ido descubriendo qué es lo que realmente importa para alcanzar la felicidad. No una felicidad efímera y superficial, sino una felicidad profunda y duradera que emana desde el interior. Una de las claves fundamentales de la felicidad de Can Yaman, y esto es algo que él mismo ha compartido en varias entrevistas sinceras, es la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde la presión para encajar en ciertos moldes preestablecidos es constante y asfixiante, Can ha luchado incansablemente por ser auténtico y genuino. No ha intentado convertirse en alguien que no es, no ha cedido ante las presiones externas para cambiar su personalidad o su forma de ser. Y esto sin duda alguna, le ha permitido mantener su integridad, su paz interior y la conexión genuina con sus fans. Otra clave importante en su búsqueda de la felicidad ha sido el aprendizaje continuo, la sed insaciable de conocimiento y la expansión constante de sus horizontes. Can Yaman no se ha quedado estancado en su zona de confort, complaciéndose en los laureles del éxito. En cambio, ha buscado constantemente nuevos desafíos, ha aprendido nuevos idiomas, ha explorado diferentes culturas y ha ampliado sus horizontes intelectuales y emocionales. Estudió Derecho antes de dedicarse a la actuación, demostrando su capacidad intelectual, su disciplina y su deseo de superación personal. Esta actitud de aprendizaje constante le ha permitido crecer como persona y como profesional, adquiriendo nuevas habilidades, perspectivas y una profunda sensación de propósito y satisfacción. Además, Can Yaman ha demostrado una gran sensibilidad social y un compromiso genuino con causas benéficas. Ha participado activamente en diversas iniciativas para ayudar a los más necesitados, apoyando a organizaciones que trabajan en favor de los niños, los animales y el medio ambiente. Esta conciencia social, su empatía y su deseo de hacer una diferencia positiva en el mundo le han dado un sentido de propósito más profundo y trascendente, ayudándole a encontrar la felicidad en el servicio a los demás y en la contribución a un mundo mejor. La disciplina y el esfuerzo son pilares fundamentales en la vida de Can Yaman.
Su impresionante físico no es fruto de la casualidad ni de la genética privilegiada, sino de una rigurosa rutina de entrenamiento y una alimentación saludable y equilibrada. Esta dedicación al cuidado de su cuerpo refleja también su compromiso con su salud mental y emocional. El ejercicio físico, como sabemos, libera endorfinas, que son neurotransmisores que producen sensaciones de bienestar, felicidad y euforia. Además, la disciplina en el cuidado personal fortalece la autoestima y la confianza en uno mismo. Pero no todo ha sido fácil para Can Yaman. También ha tenido que enfrentar momentos difíciles, críticas injustas y decepciones amorosas. Sin embargo, ha sabido aprender de sus errores, superar los obstáculos y seguir adelante con optimismo y determinación. Ha demostrado una gran resiliencia, una capacidad asombrosa para recuperarse de las adversidades y salir fortalecido. Esta resiliencia es una cualidad esencial para la felicidad, ya que nos permite afrontar los desafíos de la vida con una actitud positiva y constructiva. En el amor, Can Yaman también ha tenido sus altibajos. Sus relaciones sentimentales han sido objeto de la constante atención mediática, y ha tenido que lidiar con los rumores, las especulaciones y las presiones del público. Sin embargo, ha aprendido a proteger su vida privada y a buscar relaciones auténticas y significativas, basadas en el respeto mutuo, la confianza y el amor verdadero. Una de las relaciones más comentadas de Can Yaman fue sin duda, su romance con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Su relación, que comenzó a principios de 2021, fue seguida de cerca por los medios de comunicación de todo el mundo, generando una gran expectación y un enorme interés público. Sin embargo, la pareja se separó a finales del mismo año, generando una gran controversia y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Esta relación, aunque breve, puso a prueba la capacidad de Can Yaman para manejar la presión mediática y para mantener su integridad en medio de la vorágine de la fama. Aunque la relación con Diletta Leotta no funcionó, Can Yaman ha demostrado que no se rinde en la búsqueda del amor. Ha expresado públicamente su deseo de encontrar una compañera de vida con la que pueda compartir sus alegrías, sus tristezas y sus sueños. Y estamos seguros de que cuando llegue el momento adecuado, encontrará a la persona indicada, una persona que lo ame por quien es, no por lo que representa. En definitiva, la felicidad de Can Yaman no reside en la fama, el dinero o el éxito profesional. Reside en la autenticidad, el aprendizaje continuo, el compromiso social, la disciplina, la resiliencia y la búsqueda del amor verdadero. Reside en vivir una vida con propósito, en ser fiel a uno mismo y en hacer una diferencia en el mundo. Una felicidad que se construye desde adentro con esfuerzo, dedicación y una actitud positiva ante la vida. Can Yaman es un ejemplo a seguir para todos aquellos que buscan la felicidad genuina. Nos enseña que la felicidad no es un destino al que llegar, sino un camino que se recorre día a día. Un camino que se construye con esfuerzo, dedicación y una actitud positiva ante la vida. Un camino que nos lleva a descubrir nuestro potencial, a superar nuestros límites y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Un camino que nos permite vivir una vida plena, significativa y llena de alegría. Pero vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos aspectos que hemos mencionado. Hablemos primero de la autenticidad, ese valor fundamental que define la esencia de Can Yaman. En un mundo lleno de filtros y poses, donde la imagen superficial a menudo eclipsa la realidad, ser auténtico es un acto de valentía y de rebeldía. Can Yaman ha demostrado que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No intenta complacer a todo el mundo, no se preocupa excesivamente por lo que piensen los demás. Simplemente se centra en ser fiel a sus valores y a sus principios, sin importar las consecuencias. Y esa autenticidad es lo que lo hace tan atractivo, genuino y cercano para sus fans, que lo admiran por su honestidad y su transparencia. En cuanto al aprendizaje continuo, Can Yaman es un ejemplo de curiosidad intelectual, sed de conocimiento y deseo constante de superación. No se conforma con lo que ya sabe, no se estanca en su zona de confort. Siempre está buscando nuevas formas de crecer, desarrollarse y ampliar sus horizontes. Estudió Derecho, aprendió varios idiomas, explora diferentes culturas y se dedica a proyectos que lo desafían y lo inspiran. Esta actitud de aprendizaje constante le permite mantenerse fresco, innovador y conectado con el mundo que lo rodea, evitando la complacencia y la rutina. Su compromiso social es otro aspecto fundamental que define la felicidad de Can Yaman. No se limita a disfrutar de su fama y su fortuna, sino que utiliza su plataforma y sus recursos para ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados.
Apoya a diversas organizaciones benéficas, participa en iniciativas para proteger el medio ambiente y se preocupa por el bienestar de los animales. Este sentido de responsabilidad social le da un propósito más profundo y trascendente, permitiéndole sentirse parte de algo más grande que él mismo y contribuyendo a construir un mundo mejor para todos. La disciplina es un valor fundamental en la vida de Can Yaman. Su dedicación al ejercicio físico, su alimentación saludable y su rigurosa rutina de trabajo demuestran su compromiso con la excelencia y el autocuidado. Esta disciplina no solo le permite mantener su impresionante físico, sino que también le ayuda a mantener su mente clara, su energía alta y su concentración intacta. La disciplina es un hábito que se cultiva día a día, y que requiere esfuerzo, constancia y determinación. Pero los resultados valen la pena, ya que nos permite alcanzar nuestros objetivos y vivir una vida más plena y satisfactoria. La resiliencia es otra cualidad esencial que define a Can Yaman. Ha tenido que enfrentar momentos difíciles, críticas injustas, decepciones amorosas y desafíos profesionales. Pero nunca se ha rendido, siempre ha encontrado la forma de levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Esta capacidad para superar las adversidades y salir fortalecido es lo que lo convierte en un verdadero ejemplo de superación personal. La resiliencia no significa evitar el dolor o negar las dificultades, sino aprender a afrontarlas con valentía, optimismo y determinación. Y finalmente la búsqueda del amor verdadero es un aspecto esencial en la vida de Can Yaman. Aunque ha tenido relaciones sentimentales que no han funcionado, no ha perdido la esperanza de encontrar a la persona indicada, su alma gemela. Busca una compañera de vida con la que pueda compartir sus alegrías, sus tristezas y sus sueños. Una persona que lo ame por quien es, no por lo que representa. Una persona que lo apoye, lo inspire y lo haga crecer como persona. El amor verdadero es un regalo valioso, pero también requiere esfuerzo, compromiso y comunicación. En resumen, la felicidad de Can Yaman es el resultado de una combinación de factores: autenticidad, aprendizaje continuo, compromiso social, disciplina, resiliencia y búsqueda del amor verdadero. Es un camino que se construye día a día con esfuerzo, dedicación y una actitud positiva ante la vida. Un camino que nos lleva a descubrir nuestro potencial, a superar nuestros límites y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Un camino que nos permite vivir una vida plena, significativa y llena de alegría. Y ahora, después de este análisis profundo sobre la vida y la búsqueda de la felicidad de Can Yaman, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hemos visto que la felicidad de Can Yaman no se basa en la fama o el éxito profesional, sino en valores más profundos como la autenticidad, el aprendizaje constante, el compromiso social, la disciplina y la resiliencia. Hemos aprendido que Can Yaman se esfuerza por ser fiel a sí mismo, por crecer y aprender constantemente, por ayudar a los demás, por cuidar de su cuerpo y su mente y por superar las adversidades con optimismo y determinación. También hemos visto que a pesar de sus relaciones fallidas, no ha perdido la esperanza de encontrar el amor verdadero. En definitiva, Can Yaman nos enseña que la felicidad es un camino, no un destino. Un camino que se construye día a día con esfuerzo, dedicación y una actitud positiva ante la vida. Un camino que nos lleva a descubrir nuestro potencial, a superar nuestros límites y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado interesante y motivador. Me encantó compartir con ustedes mis reflexiones sobre la vida y la búsqueda de la felicidad de Can Yaman. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué otros factores creen que son importantes para la felicidad? ¿Qué admiran más de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y responderlos. Y para finalizar, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.